Uy, esperen. Ok, ahí estamos. Buenas Entonces, noches, profe. hola, buenas noches. Entonces ahí se los dejé publicado en el Classroom, ¿ya? Tienen hasta el miércoles de la próxima semana, antes de la clase, para hacer el formulario, ¿ya? Súper cortito, quiero recordarles algo con respecto a eso. Solo se hace una vez, ¿ok? Recuerden que cuando ustedes lo envían, que aparece, se ha registrado tu respuesta, ya con eso estamos ok. Ya con eso yo tengo la respuesta por parte de ustedes y no hay necesidad de que ustedes lo vuelvan a enviar, ¿ya? Así que bueno, eso por ese lado. Hoy día vamos a continuar con nuestra clase. Espérenme que lo voy a colocar en pantalla completa. Vamos a empezar con nuestra clase, mejor dicho, con el mismo tema de la unidad 2, que es evolución y diversidad. Voy a comenzar en este momento a compartir la pantalla. Recuerden que todas las clases se están subiendo al Classroom, pero que su asistencia es obligatoria, ¿ya? Esto debido a que en algunas asistencias he visto que hay estudiantes que aparecen una semana, otra no, chiquillos, es importante que estén todas las semanas en sus clases. Tengo a alguien que levantó la mano, Eduardo Rojas, dígame. Buenas noches. Buenas noches. Mire, sabe que yo soy nuevo acá en el curso y quisiera saber en qué módulo están para poder ponerme al día o ir poniéndome al día. Perfecto. Estamos según la planificación de la asignatura, vamos en la unidad número 2, ¿ok? Ya pasamos lo que es la unidad de retroalimentación, ya pasamos lo que es la unidad número 1 correspondiente a química, ahora vamos en la unidad número 2 que corresponde al área de biología. Ya esta es nuestra tercera, cuarta clase, no recuerdo bien. Si está en el Classroom, ahí está ordenado por clase y por fecha. Ah, perfecto. ¿Y están trabajando ahora con el módulo? El módulo de biología en el área de evolución y diversidad. Hemos estado conversando acerca de esos temas esta semana. Bueno, desde hace ya 3 semanas específicamente. Ya. ¿Alguna otra consulta? Ya, chiquillos, vamos a comenzar entonces con nuestra clase del día de hoy. Recuerden que nuestra clase son 2 sesiones. Cuando se termine la sesión, usted vuelve a ingresar al mismo link. Le recuerdo por si acaso hay personas. Chiquillos, recuerden que es importante mantener en silencio los audios, por favor. Es súper importante porque así no se interrumpe la clase. Ya, comencemos. El día de hoy, 23 de junio, seguimos con el contenido de evolución y diversidad. Espérenme un poco. Ya. Seguimos con el contenido de evolución y diversidad, en donde vamos a continuar avanzando en lo que tiene que ver con este tema. Para el día de hoy tenemos un objetivo que es estudiar, me adelanté, ahí. Estudiar el proceso evolutivo y la importancia de la variación, las evidencias y pruebas de la evolución, haciendo énfasis en la evolución a diferentes niveles. Nivel de genes, nivel de células, organismos, poblaciones, especies, taxas superiores. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a analizar la evolución desde un punto de vista de cómo se empieza a modificar desde los organismos más pequeños hasta los organismos más grandes. Cómo se puede evidenciar y cómo efectivamente hay evidencias de la evolución desde un gen, un cromosoma, una célula, es decir, desde partes de la vida muy pequeñas, ¿ok? En eso va a consistir nuestra clase del día de hoy. Y para esto nosotros vamos a empezar a analizar el tiempo.
Tiene mucho que ver el tiempo en cuanto a la evolución. Laguerre, ¿usted podría, por favor, no encender su micrófono? Si usted quiere participar, sí, con mucho gusto. Pero si no, por favor, trate de mantenerlo en silencio porque vibra su celular y se interrumpe un poco la clase. Ya, chiquillos, disculpe. Entonces, lo que nosotros vimos la semana pasada tenía mucho que ver con, o sea, lo que eran el árbol genealógico, el árbol filogénico, todo lo que tiene que ver con nuestros antepasados. A ver, hagamos esto un poquito más interesante. ¿Quién recuerda de lo que se habló la semana pasada? Aunque sea un término, lo que sea. ¿Qué recuerdan? ¿Nadie? ¿Se les olvidó todo o no aprendieron nada? Cuéntenme. ¿Qué hablamos? Hablamos acerca de los antepasados, hablamos acerca de que todo... Nicole, dígame. ¿De los cambios evolutivos? Los cambios evolutivos, muy bien. Hablábamos, veamos, les voy a hacer un planteamiento. Se dice que todos los seres vivos, y cuando yo hablo de seres vivos estoy hablando de animales, de plantas, de los seres humanos. Todos en general. Muy bien. Ahora, todos los seres vivos en general provienen ¿de qué? ¿Qué era lo que se planteaba en la... Dígame. ¿De qué proviene? Todos los seres vivos. Hay una palabra súper clave que trabajamos la semana pasada. María, disculpa, no te escucho. Se mueve el micrófono, pero no te escucho. María nos está hablando, pero a ver. Profe, de moléculas. Ay, muy bien, María. Ya. Sí, hablábamos de que todo viene desde un nivel molecular hasta lo que nosotros conocemos como seres vivos hoy en día. Y también hay una palabra súper importante, y es que la evolución plantea que venimos de un ancestro común. ¿Ok? Inclusive tuvimos esta discusión de las teorías del creacionismo, en donde todo lo crea Dios, y de las teorías científicas que avalan que nosotros venimos de ancestros en común y que hemos venido evolucionando con el tiempo. Ahora, basados en esto, lo que es la suma del tiempo es súper importante. ¿Cuántos años han transcurrido? ¿Cuántos años le quedan a la Tierra? La ciencia es capaz de plantear y de intervenir en todos estos factores. Ahora bien, la vida en la Tierra se dice que tiene aproximadamente unos 3.500 millones de años, mínimo, de lo que hay data. Pero inclusive hay algunas evidencias de que la vida en la Tierra tiene muchísimo más. Algunos textos hablan inclusive de 1.000 años más, unos 4.500, 4.600 millones de años. Ojo, a pesar de que la ciencia es exacta, igual cuando se refiere a esto, al haber transcurrido tanto tiempo, hay diversas teorías. Pero como mínimo, hablamos que la vida o la historia de la vida en la Tierra se generó hace unos 3.500 millones de años. Ahora bien, es súper importante que nosotros analicemos que las distintas líneas vienen avanzando o van avanzando, mejor dicho, en pro de sus seres, ¿ya? Recordemos que si nosotros nos planteamos ya, venimos de un ancestro en común, entonces nosotros podríamos decir que venimos de algún animal, según lo que plantean las distintas teorías evolutivas, sí, podríamos decirlo. Ahora, el tiempo, cuando nosotros lo analizamos en líneas filogénicas como esta que tenemos acá, que nos describen cuáles son las especies que están relacionadas, porque no todas las especies están relacionadas. En las líneas que yo les mostraba la semana pasada,
ustedes observaban, por ejemplo, que los seres humanos no nos lleva ninguna línea con un ave, por ejemplo. No hay ninguna línea que nos relacione, pero sí hay alguna línea que nos relaciona con los animales mamíferos, específicamente con los monos o sus antecesores. Entonces, el tiempo va a depender de la distinta línea filogénica a la cual yo esté analizando. Ahora bien, ¿qué es lo que me describe esto? La proporción en que las distintas especies se van produciendo, la cantidad de tiempo que se necesita para que esa especie haga un linaje. ¿A qué llamamos linaje? Especies que se pueden categorizar de una misma familia. Por ejemplo, el linaje de mi familia somos mis hermanos y yo. Yo tengo 2 hermanos. Nosotros venimos de un mismo linaje porque somos hijos de la misma madre y el mismo padre. ¿Ya? Venimos en una misma línea ancestral. Pero, por ejemplo, si yo tuviese un medio hermano, no sé, mi mamá tuvo otro hijo sin mi papá, o mi papá tuvo otro hijo sin mi mamá, ya ese linaje no está puro, ¿ok? ¿Por qué? Porque se relacionó con otra familia. Entonces es súper importante que para plantear el tiempo que ha transcurrido se sincere lo que es el linaje de cada especie, es decir, de dónde venimos, quiénes son los que van en esa misma línea, a pesar de que todos venimos relacionados de una u otra manera. Vamos a observar acá. Si ustedes se fijan acá, en donde yo estoy señalando con el puntero de la presentación, si ustedes se fijan, todo parte de una misma línea. Y esa línea se va dividiendo en las distintas especies y linajes que pueden existir. ¿Ya? Entonces, de toda la era venimos de una misma línea, pero nos dividimos a medida que el tiempo fue transcurriendo. Ahora bien, la longitud de cada una de estas ramas, por llamarlo de alguna manera, se deben ir ajustando para que puedan mostrar cuándo fue que se dividió y cuándo fue que los linajes se fueron extinguiendo. Hay linajes extinguidos, perdón. Sí, sí lo hay. Hay especies de animales que nosotros no conocemos. Que hay evidencias científicas de que existieron, perfecto, pero no lo vemos ahora. Usted no se encuentra un dinosaurio en la calle, ¿ya? Pero hay especies que son muy similares a ellos. Los reptiles tienen la piel parecida, no sé, algunas extremidades, hay unos que tienen alas como las aves, ¿se entiende? Entonces, ¿son iguales? No, no son iguales, pero tienen características que me dicen que se pueden categorizar dentro de un mismo ancestro. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí. Muy bien. Sí. Muy bien. Avancemos entonces. Ahora bien, ¿cómo sabemos nosotros lo que pasó? ¿Cuándo pasó? Estamos hablando de 3.500 millones de años. Es bastante delicado el poder decir cómo pasó esto y cómo yo en el 2021 puedo saber lo que pasó hace 3.500 millones de años. ¿Quién me dice a mí que eso es verdad? Ahora bien, sí, la vida comenzó hace más de 3.500 millones de años, pero ya. La vida comenzó hace más de 3.500 millones de años, pero hay muchísimas especies que se fueron diversificando. Por ejemplo, los insectos se diversificaron hace unos 290 millones de años, pero los linajes del hombre, y entiéndase por hombre a nosotros, los seres humanos,
Eso es un punto súper particular que a mí me gustaría aclarar por la era en la que estamos viviendo. Hoy en día es súper común que tengamos que hablar con lenguaje inclusivo en donde se hace referencia al hombre y a la mujer. Perfecto, me parece ideal. Pero quiero aclarar que en cuanto al contexto de una clase de ciencias como esta, cuando yo hago referencia al hombre, hago referencia al ser humano, ¿ok? Hombre, mujer, niño, adulto, ser humano, ¿ya? Quería hacer esa aclaratoria. Ahora, retomo. Los insectos se puede decir que diversificaron su especie y está diversificada. Hay cientos de especies de insectos, no solo una. Y el linaje del hombre y del chimpancé se separaron hace aproximadamente solo 5 millones de años. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que hace 5 millones de años, y que eso no es nada, comparado que la vida en la Tierra tiene más de 3.800 millones de años de existencia. Hace solo 5 millones de años nosotros dejamos de parecernos un poco a los monos, según los registros de la ciencia. Ahora, yo tengo que creer en lo que dicen esos registros. Chiquillos, al final todos creemos lo que queramos creer. Pero hay algo que caracteriza a las ciencias y es que las ciencias usan métodos comprobables. ¿Qué quiere decir métodos comprobables? Quiere decir que tienen que dejar registro, evidencia. Tienen que dejar hallazgos que otras personas con el pasar del tiempo puedan verificar. ¿Cuáles fueron esos métodos y pruebas que se utilizan para datar todos estos sucesos? Eduardo, ¿tiene alguna duda? Sí, son pruebas de carbono 14, si no me equivoco, y de los registros paleontólogos que han ido hallándose a lo largo de la historia. Perfecto, muy bien, muy bien. Se llama datación, de esto de lo que Eduardo está hablando y de lo que yo también les puedo conversar. La datación viene de la palabra datos, recogidos de las distintas especies. Las pruebas con carbono 14 son pruebas de registro fósil, en donde se utiliza una variación del carbono para establecer la edad de algo. Las pruebas con carbono 14 empezaron hace algunos años y no han parado. Con lo avanzada que está la ciencia y la sociedad, siguen siendo utilizadas pruebas de carbono 14. ¿Por qué? Por la exactitud. Son pruebas que generan muchísima exactitud al momento de dar los resultados. Ya. Ahora, algunos métodos y pruebas que se pueden mencionar. La datación radiométrica. ¿En qué se basa? En el periodo de la semidesintegración de algunos elementos radioactivos. Algunas rocas, algunos materiales. Ahora bien, es súper importante que nosotros entendamos que los elementos químicos que existen en la Tierra tienen la misma cantidad de años de cuando la Tierra se formó. Pero ¿qué es lo que genera esto? Genera que el manejo de estos elementos me pueda permitir establecer de qué fecha viene cierto material, cierta muestra. Ahora, la estratigrafía. ¿En qué consiste la estratigrafía? Me enreda la lengua. Proporciona lo que es una secuencia de distintos sucesos en la cual se pueden extrapolar fechas relativas. ¿A qué hace relación esto? Bueno, por ejemplo, yo puedo decir, tal especie hoy en día existe de esta forma,
Pero esta especie pudo existir hace 5.000 millones de años. Perdón, hace 5.000 años. ¿Qué creen ustedes que se podría analizar? La forma en cómo sobrevive la especie, por ejemplo. Ya. ¿Cuáles son las condiciones, en las que la especie A, hoy en día, 2021, siglo XXI, vive? Estas: clima, altitud, temperatura, todos los factores del clima, zona, ya. En aquella época existía esto y esto. ¿Existía? ¿Sí o no? Sí. Quiere decir que esta especie de una u otra forma pudo haber vivido en esos años. No, no hay registro de que existiese esto, entonces esta especie no pudo haber sobrevivido, sino que es parte de la evolución. Algo así funciona. Luego tenemos lo que se conocen como los relojes moleculares, que hablan acerca de la cantidad de la divergencia genética, es decir, de cómo los genes han ido cambiando. Ahora bien, ¿en dónde se utiliza esto? En distintos organismos, en donde se puede extrapolar en tiempo y en fechas las condiciones de supervivencia. Ahora, han habido algunos acontecimientos importantes en lo que es la historia de la vida. Chiquillos, les pido disculpas, pero es que me duele muchísimo mi garganta, entonces por eso estoy comiendo un caramelo de menta, ¿ya? No crean que estoy comiendo en clase. Es por eso, ya. Entonces, hay algunos acontecimientos importantes en lo que es la historia de toda nuestra vida, como cuáles. Vamos a ver. Cuando uno hace una línea de tiempo, va a proporcionar distinta información acerca de la historia, en este caso, acerca de la historia de la vida. ¿Qué información que no se ve, por ejemplo, en un árbol evolutivo? Estos acontecimientos se pueden incluir distintos hechos o sucesos geológicos significativos, es decir, que tengan que ver con la Tierra, distintos cambios climáticos presentados a lo largo de las datas de los distintos años, radiaciones de organismos a nuevos hábitats, cambios en los distintos ecosistemas, cambios en la posición de los continentes, extinciones generalizadas. Yo les pregunto, ¿será que esto, como hecho importante de la vida, es real? ¿Han habido sucesos geológicos significativos? ¿Han habido cambios climáticos? ¿Nuevos hábitats animales en extinción y otros que aún están en peligro? Sí, y siguen existiendo. Ahora, hay distintos mecanismos evolutivos. ¿A qué es eso que nosotros llamamos mecanismos evolutivos? La evolución va a ser responsable de distintas similitudes en las formas de la vida, pero también de la diversidad que hay en ella, ¿ya? Ahora bien, hay algo que se conoce como variabilidad genética. Yo quiero que nos enfoquemos un poquitito acá. Espérenme. Ahí. Enfoquémonos un poquitito allí. Nosotros ahí vemos una misma especie. Ahí está. Una misma especie. Pero de distintos colores. O sea, hay una variación. Cuando esas especies se mezclan entre sí, existe una diferencia cuando ellas se reproducen. Existen diferencias. Hay más de un color, más del otro. Pero la herencia hace que los genes se vayan transmitiendo y vayan haciendo que las especies subsiguientes vengan con características hereditarias de la especie que empezó. Vamos a traducirlo. Fíjense que acá tenemos esta especie. Verde con manchitas blancas, café con manchitas blancas. Se juntan y me da más especies cafés
porque se supone que es dominante ese color, y otras verde. Pero esas se vuelven a juntar y me generan una herencia totalmente distinta. Bueno, la palabra totalmente distinta no es correcta. Me generan una descendencia diferente, pero no totalmente distinta, porque provienen de acá. Entonces, ¿cómo se le llama eso? ¿O qué nombre tiene eso? Se llama variabilidad genética. Es parte fundamental de todo este proceso debido a que la evolución se produce cuando distintas fuerzas selectivas van a actuar sobre ella. Los distintos mecanismos, sea cual sea la especie que yo esté analizando, va a producir distintos cambios en distintas frecuencias en los genes de las distintas poblaciones. Ahora, ¿qué dice la selección natural, que es la teoría evolutiva que nosotros venimos analizando, y la que vamos a analizar ahora, que se llama deriva génica o deriva genética? Es que no pueden actuar a menos que haya una variabilidad genética. Señores, no hay evolución si no hay variabilidad de genes. Si todos los genes son iguales, el organismo no evoluciona. Es más de lo mismo. Ahora, si los genes van cambiando, ahí sí, la especie es más probable que vaya evolucionando. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, hay distintos mecanismos de diferencias genéticas que se van a transmitir. Las mutaciones, la migración, o lo que también se conoce como flujo génico, la deriva genética, que habla acerca de una naturaleza aleatoria o que se va disminuyendo la variabilidad de las poblaciones, y la selección natural con reproducción diferencial. Esos son los que vamos a estudiar el día de hoy. Algunas descendencias vienen con modificaciones, inclusive hay teorías genéticas que ojalá podamos tratar en la próxima unidad, y digo ojalá porque el programa no lo exige, pero igual yo voy a tratar de abarcarlo un poco, que son las leyes de la genética, en donde Gregor Mendel, que es el padre de toda la genética, estableció que habían caracteres hereditarios, es decir, que de los padres, y llámese padre aquellas especies que están procreando o que están reproduciéndose, van a producir y van a... Uy, ya salió que nos queda menos de 10 minutos, no importa. Cuando se acabe volvemos a entrar. Vuelvan a entrar, sí, recuerden que yo la asistencia la tomo en la segunda clase. Ya. Entonces, observen bien estas imágenes de acá del lado. Voy a tratar de ponerla más grande. Estas imágenes, ¿ven? Las especies se van mezclando, se van mezclando, se van mezclando. Algunas son más dominantes en una generación, pero se siguen mezclando. Otras pasan a ser más dominantes en la otra generación. De eso más o menos va hablando las leyes de la genética, de las características que se van dando de una generación a otra. ¿Van evolucionando? Sí, pero esa descendencia viene con modificaciones a partir de antepasados en común. Vamos a llevar eso a nosotros, los humanos. Es probable que su tatarabuelo, no sé, unas 4 o 5 generaciones atrás de usted, a ver, sí, unas 5 generaciones atrás de usted, genere o haya tenido características distintas a las que ustedes hoy en día están presentando. ¿Y eso es por qué? Porque venimos de él, pero la especie va cambiando, va evolucionando. ¿Qué es lo que yo puedo decir que se modifica? ¿Qué es lo que se modifica? Yo puedo decir que se modifica solo cuando hay evolución.
cuando hay un cambio en las distintas frecuencias génicas. Cuando hablamos de frecuencias génicas, hablamos de la interacción de los genes de un sujeto y de otro en las distintas poblaciones con el paso del tiempo. Es decir, solo hablo de evolución cuando han habido cambios. Ahora, todas estas diferencias según las leyes de la biología, que, ojo, leyes genéticas y de la biología que conocemos hoy en día. Hoy en día. No que se conocían en aquella época. Es por eso que todos estos estudios se hacen tan importantes y tan relevantes, porque son estudios que tienen miles de años o que se generaron hace ya cientos de años, cuando las teorías de la genética ni siquiera se habían establecido. Ahora, ¿qué pasa? Estas diferencias que se generan en la variabilidad genética traen consigo que se pueden transmitir, que son heredables de generación en generación. Pero ahora bien, lo que de verdad importa para las teorías evolutivas es si ese cambio se mantiene a largo plazo. Por ejemplo, si especies antiguas del mismo ser humano no tenían 5 dedos bien formados, pero nuestra especie, que es la Homo sapiens sapiens, lo que somos ustedes, yo y todos los seres humanos, hasta donde se conoce hoy en día, seguimos naciendo con 5 dedos, por ejemplo, todos con características y tamaños acordes. Se mantuvo. Entonces, en ese aspecto yo puedo llamar una evolución. Siempre que se haya mantenido a largo plazo. Ya. Aquí habla un poquito cómo es este ejemplo de los escarabajos, pero creo que está bastante... A ver. Mira, por aquí tengo a Manuel. Manuel, voy a utilizar tu participación por el chat para hacer una aclaratoria. Dice, profe, no es por llevarle la contraria, pero hay casos de gente con 6 dedos. Chiquillos, sus opiniones nunca van a ser tomadas a mal. Me encantan esos comentarios porque me dan a mí de dónde hablar. Esto que dice Manuel, de que hay personas con 6 dedos, sí. Y ya vamos a ver por qué en esta misma clase, un poquitito más adelante. Cuando personas de una misma especie se salen de lo que nosotros llamamos común. A mí no me gusta utilizar la palabra normal, porque yo siento que la palabra normal es una palabra que encasilla en un cuadrado. Y a mí no me gustan los cuadrados. Por ahí se las dejo. Lo común. Hay personas que sí nacen con 6 dedos, hay personas que nacen con vello en la cara, hay personas que nacen con un solo ojo, hay personas, pero eso tiene un nombre dentro de la biología actual. Se llaman mutaciones, que también lo vamos a ver, ¿ok? Y ahí vamos a ir. Yo hablo del común, de lo que presenta la mayoría, ¿ok? Y aquí venimos. Quiero ver, ya, en 4 minutos lo explico, nos quedan 4 minutos de esta clase antes de que se corte. Chiquillos, cuando yo hablo de mutación, es súper importante lo que me dice Manuel. Hay personas con 6 dedos, por supuesto. Hay personas con un solo ojo, hay personas con, no sé, ¿qué se me ocurre? Distintos cambios, diferentes de lo que nosotros venimos acostumbrados. Las mutaciones, por ejemplo, se le llama mutación a aquella afectación genética en donde se modifican, ya, si yo estoy hablando de la genética, estoy hablando directamente de los genes, donde se modifica, aunque sea un poco, un alelo de un gen, una parte de un gen. Dependiendo del gen que haya sido modificado, es que la persona empieza a tener manifestaciones físicas
cognitivas o mentales distintas a lo común, distinta a lo típico, ¿ok? Entonces, es súper importante que nosotros entendamos que cuando hay una mutación es cuando la descendencia tiene cambios diferentes. Las mutaciones también son conocidas como perturbaciones porque se sale de lo común. Pero ojo con las mutaciones. No quiere decir que la evolución se frena, no. Simplemente quiere decir que la evolución varía, ¿ok? Por acá la Carla nos dice que tiene una prima que tiene 6 dedos en los pies, 6 dedos en sus pies. Bueno, eso puede ser parte de algo genético, ¿ok? No se sabe, pero puede ser. Es muy probable, es muy probable. ¿Por qué? Porque se sale de lo común. Por ejemplo, hay distintos mecanismos de cambio, ¿ya? Estos mecanismos de cambio son como, por ejemplo, la migración. ¿Qué es eso? Algunos individuos de una población en específico, en este caso, fíjense a su izquierda, los escarabajos de color café claro, ¿ya? Esa población de individuos, vamos a llamarlos marrones o de color marrón, pudieron haberse unido en algún momento, en algún lugar, con escarabajos, pero de color verde. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con los genes de los escarabajos marrones? Todo va a depender. Si estos son más frecuentes, van a ser los que predominen sobre la población de escarabajos verdes. ¿Qué quiere decir eso? Que una especie puede migrar, una especie se puede interaccionar con otra similar, pero de características diferentes, y la nueva especie va a tener características de ambos. Pero como originalmente, naturalmente no estaban juntos, a eso se le llama migración, porque pasó de una característica a otra característica. ¿Ok? Chiquillos, me queda menos de 1 minuto. Esto se va a cortar en cualquier momento. Así que yo lo que voy a hacer por ahora es decirles que por favor vuelvan a ingresar a la próxima clase para que allí terminemos de hablar. ¿Ok? Y terminemos de conversar un poquito acerca de la clase. Ya. Ingresamos al tiro. ¿Ya?